No hay camino para la paz porque el camino está lleno de abrojos, de baches, de fallas, de espinos. No hay camino para la paz, ¿verdad, amigos? Porque hasta que el hombre no aprenda a ser, hasta que el hombre no aprenda a conocer para vivir juntos, no hay camino para la paz. Pero la paz es el camino. La paz no es un objetivo. La paz es la vida, el camino de la vida. Cuando pensamos en la paz, estamos pensando en todo ese deseo humano de mantener una relación firme y segura, sin traumas. Pero sin embargo, debemos actuar de tal manera que se debe promover la vida, pero también la no violencia activa. Debemos impulsar una cultura de la paz, debemos impulsar una libertad de expresión, un diálogo entre las personas. Todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo de hoy, en donde aparece la paz, ¿ha pensado el programa Huellas de Nuestro Tiempo en ellos? Por ese motivo les voy a ofrecer un tema de hoy atractivo, un tema que tiene una enjundia científica y psicológica, porque la paz es un comportamiento humano. El título de nuestro programa va a ser Psicología y Paz, la psicología y la paz. Hay que aprender la paz. Yo pienso que todos estamos de acuerdo en esa idea. Hay que aprender la paz porque necesita ser conocida desde la edad más pequeña de la persona, desde el niño. Y hay que aprender porque estamos inmersos en lo que llamamos la cultura de la paz. Cuando hablamos de la paz, aparece enseguida la palabra guerra, pero tanto la guerra como esa lucha por buscar la paz es fruto, tanto una actitud como otra, de la injusticia que aparece en el mundo. Cultura de la paz y cultura para la paz. Hay un comportamiento en el hombre, en todo este cúmulo de acontecimientos en torno a la paz. Por ese motivo, en el mundo de hoy, se reclama la presencia de una ciencia, pero también de un profesional, la psicología y el psicólogo. La psicología y la paz tienen que ir unidas porque es totalmente el comportamiento humano el que está inmerso en ellas. Tenemos en el estudio al profesional hoy, dedicado a la psicología, don Jesús Rodríguez, ya habitual en este programa, que todos los años académicos aparece en el programa con un tema distinto y nuevo. Hoy, un trabajo y un estudio que él ha hecho sobre ese afrontar el gran acontecimiento que tenemos en el mundo de hoy, que es la guerra de Ucrania. Por eso le tenemos en el estudio. Así que, Jesús, bienvenido al programa. Gracias por haber acudido nuevamente a nuestra llamada
porque el tema vale la pena. Así que, Jesús, muchas gracias. Ya sabes que yo estoy encantado de estar aquí, ¿eh? O sea que tenerte siempre como compañero de este viaje tan agradable, pues siempre es dichoso y además muy didáctico. Pues muchas gracias, Jesús. Todos ustedes recordarán al doctor don Jesús Rodríguez, el licenciado y doctor en psicología. Es una de esas personas que se dedican al estudio y a la investigación. Profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Psicología. Es una persona investigadora, especialista en psicología clínica, pero también en todo ese tratamiento que reciben los trastornos psicológicos de la persona. Director del Centro Psicológico, ¿cómo se denomina exactamente? Se llama Psiquex, Centro de Equilibrio Emocional. Muy bien, o sea que fíjate. Pues ahí tienen ustedes su complemento de actividad. Y Jesús, cuando hay un acontecimiento, un terremoto, una guerra, como está ocurriendo, enseguida el profesional aparece y tiene que intervenir. Tiene que intervenir porque el médico, cuando hay una catástrofe de otra índole, pues tiene que aparecer. El profesional tiene que aportar su trabajo, su conocimiento. Y aquí tenemos un acontecimiento hoy en el mundo actual que está lleno de traumas, lleno de problemas, no solamente colectivos, porque hay una nación por medio, sino también una nación está formada por individuos. Unos se mantienen en el lugar, en este caso Ucrania, otros tienen que huir, son acogidos por otras naciones, como es el caso de España, y los psicólogos aportáis atención, conocimiento, diríamos, os enfrentáis al problema, al puro problema, tal y como se manifiesta, sí. Porque ahí no tiene confusión ninguna. Cuando aparece un trauma, y surge inmediatamente en la expresión de la persona, en la comunicación de la persona. De una manera muy general, Jesús, ¿qué ocurre? ¿Cómo se enfrenta el psicólogo a este tipo de traumas cuando surgen y se requiere la intervención del profesional, del psicólogo? Pues hay que distinguir tres conceptos que yo creo que quiero sobre todo aclarar y definir. Por un lado está la parte del trauma psicológico. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de una situación muy perturbadora en nuestra vida, en nuestra parte biográfica, que nos va a dejar un recuerdo bastante imborrable. Cuando hablamos de guerra, tú has hablado antes de terremotos, tú has hablado también de hechos. Esto se llama evento traumático y tiene que ver con algo que nos suceda. Por ejemplo, un accidente de tráfico, donde además ha habido muertos. Eso es un hecho, esto es un evento traumático que se nos va a quedar durante mucho, mucho tiempo. Quizás durante un tiempo pues, más o menos prolongado no recordemos nada, pero va a dejar una especie de secuelas, digamos, fisiológicas que van a estar ahí. Dolores, perturbaciones internas, de índole, por ejemplo, en forma de sueños y demás. Y luego hay un tercer concepto que tenemos que ver que se llama pensamientos intrusivos. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Pues el pensamiento intrusivo aparece de una forma de... Voy a utilizar un anglicismo que se llama flashback, que son como pequeños flashes y tiene una parte como muy negativa. Son como recuerdos de que algo ha sucedido. Cuando estábamos hablando de la gente de Ucrania, las personas que vienen, que son normalmente niños que estamos hablando a lo mejor de entre 5 y 10 años, o estamos hablando de madres que además se comunican vía móvil con gente que están combatiendo allí en Ucrania, estamos hablando de que ellos viven el día a día, aquí en España, viven el día a día como si lo estuvieran viviendo en Ucrania.
sin el peligro y sin el riesgo, por supuesto, pero esos pensamientos intrusivos están ahí. ¿De qué forma son esos pensamientos? Pues de dos formas. Uno, con olores. Te recuerda al olor. Y por eso siempre que hablamos de traumas, siempre estamos hablando de un olor peculiar. Y dos, siempre con ruidos. Esos son los flashbacks de los que hablaba antes. Tú no estás en una zona de guerra, en una zona de peligro, en una zona de riesgo, pero siempre vas a tener olores y sobre todo sonidos. Y esos pensamientos van a aparecer de una forma determinada. Por ejemplo, y te cedo la palabra. Por ejemplo, cuando tenemos un accidente de tráfico, las personas que han pasado por ello siempre recuerdan el olor a gasolina. Es algo que es habitual. Pérez Reverte, cuando hablaba de la guerra, Pérez Reverte dejó de ser corresponsal de guerra hace aproximadamente unos 30 y tantos años. Y él, en una entrevista reciente, él hablaba del olor peculiar que tiene la guerra, ¿no? Que era muy definido, muy determinado. Cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, o cuando está ahora, por ejemplo, de la lava, que ha venido en Canarias, hay olores peculiares, olores determinados. Nosotros vemos imágenes porque lo vemos a distancia, pero la gente que está allí recuerda ese tipo de esos olores que hay, en este caso los sulfuros, etcétera, ¿no? Pues eso tiene que ver, y eso tiene que ver con los pensamientos intrusivos, que se repiten habitualmente. Cada ciclo de vigilia-sueño. Interviene la psicología, gracias a Dios, para apoyar, ayudar, pero siempre la Iglesia ha tenido, diríamos, un primer plano. Bien es verdad que, por desgracia, la voz del Papa no es escuchada por muchos, aunque él, pues, cada miércoles y cada domingo, cuando da la bendición a todo el mundo, pues enseguida se acuerda, en este caso, de Ucrania o en otros momentos del acontecimiento que esté sobresaliendo. Sí. Podemos decir, y yo deseo que tú aclares, la Iglesia también juega un papel importante que mueve a la psicología. El papel es importantísimo. Lo hablábamos antes de comenzar la grabación, decíamos que en dónde hay cátedras de psicología de la paz, porque hay una especialidad de psicología de la paz y son siempre en países hispanoamericanos, países de una ascendencia muy, muy católica, muy religiosa, muy de creencia. La cultura de la paz se fundamenta en países donde han vivido una situación de guerra muy determinada y que después se firma la paz, y es curioso, a veces vivir en guerra es fácil, sobre todo en estos países que han estado viviendo durante la guerra y guerrillas durante muchos, muchos años. Sin embargo, se crea esa situación de paz, y para ello las propias universidades, por ejemplo en México, por ejemplo en Perú, por ejemplo en Nicaragua, hay universidades con cátedras de psicología de la paz. ¿El Papa es importante? Total. Yo sé que hay una idea, quizás muy equivocada, de lo que es la psicología y lo que es la teología, que parece que a veces son contrapuestas, no tienen nada que ver. Muchas veces la parte moral, la parte emocional que utiliza la psicología está basada muy en la filosofía y está también muy unida a la teología. El Papa, que fue un poco el comienzo de esto, fue precisamente en su bendición Urbi et Orbi, que hizo el último domingo de Semana Santa, que era el de Resurrección, habló precisamente de esto, de lo que era la paz, de lo que era la paz de Cristo, de lo que era la paz cuando él lo dice a los apóstoles. Es importante. Y él refiere, de una forma muy determinada en esa bendición, refiere a lugares donde ahora mismo hay también guerra. Además de Ucrania, Eritrea, Jerusalén, imaginaros toda la parte de judíos y árabes que hay con al respecto, Afganistán, con todo lo que hay en Afganistán en estos momentos, más luego también lugares muy determinados donde sigue habiendo focos de guerra. Es importante tenerlos en cuenta. Y la paz, que era lo que decía antes, la paz está con nosotros, pero yo os digo, la psicología intenta siempre desde una fundamentación muy determinada y muy
de la moral, de lo que es la cultura que decías antes, se basa fundamentalmente en la creencia y también lo que es en la parte de la fe. Jesucristo en ese sentido fue un gran benefactor precisamente de estas universidades, porque en ellos se basa, ¿no? Sobre todo, recuerdo últimamente que leí en la Universidad de México, que hay en internet, se puede encontrar, hay una serie de artículos y son de una gran moral, de lo que es la idea de la religiosidad y lo que es vivir de nuevo la paz, ¿no? Gente que ha vivido en guerra, en odio, en sensaciones, ¿no? Esto es la paz. En los estudios que hace un psicólogo, busca enseguida causas, ¿verdad, Jesús? Perdón, busca causas. Y aunque sea de una manera muy amplia y genérica, ¿Sí? ¿qué causas producen la violencia? Yo en alguna ocasión, hablando contigo, te dije, me da la impresión que la humanidad está enferma. Y creo que dije un poco esta expresión. Sí. ¿Cómo siendo un ser tan inteligente? Bueno, un ser inteligente es el hombre. ¿Cómo parece que le falta, que se adormece la inteligencia y produce agresividad, produce violencia? De una manera muy genérica, Jesús, causas que podemos establecer ahí. Sabes, ahora mismo, y yo creo que en el debate que comenzó con precisamente las jornadas teológicas que tuvimos ahora a principios de mayo, lo hablábamos, que había razones, decir, bueno, ahora mismo porque hay países que invaden a otros y cuál es el motivo, ¿no? La guerra. Hay ideas geopolíticas, hay una idea también de armas, que alguien también en los presentes habló, de que ahora mismo Occidente estaba peleando, compitiendo con el tema de uso de armas en la guerra de Ucrania. ¿Quién era más poderoso a niveles armamentísticos? Y prueba de ello es precisamente lo que hay al respecto. Yo he hablado con gente ucraniana y ellos me decían que ellos habían sido rusos, se habían independizado de Rusia, pero ahora mismo, bueno, para ellos, los rusos, son personas realmente odiadas, porque han tenido también varias invasiones hacía poco tiempo y realmente para ellos eran como un enemigo bastante repelente. Y había generaciones de generaciones que sus abuelos habían peleado contra los rusos, que sus hermanos, padres, etcétera, lo habían hecho. Y ahora se volvía. Hay una parte, hay un miedo enquistado precisamente a la invasión, a que te conquisten, a que te domine. El ser humano tiene ese tipo de situación, el que alguien, una potencia extranjera, te conquiste o simplemente... Pero es algo atávico, es algo mágico, es algo que viene de la parte antropológica. La idea de los pueblos, los vikingos conquistaron, invadieron, ha habido guerras en todos los siglos, en todos los siglos parece que hay como la idea del diablo en nosotros, ¿no? A la hora de querer poseer, de querer conquistar y de querer dominar, ¿no? Hemos vivido últimamente guerras cercanas, ¿no? En este siglo, en el siglo pasado, vivimos la Primera Guerra Mundial, desastrosa realmente, la Segunda Guerra Mundial, impresionante, también nosotros hemos vivido una guerra civil. O sea, quiere decir, y hay gente que todavía vive, que vivió esa guerra civil, o sea, que también saben perfectamente de qué van las cosas. O sea, quiere decir que en nosotros está ese poder de parar la guerra, ¿no? Pero hay veces que hay como un mal que te invade, que te hace, sí. Y al final... Es inexplicable, ¿verdad, Jesús? Yo solamente cito, no al autor, pero sí la frase, el propio hombre es un lobo para el hombre, es una persona agresiva hacia él mismo. Esto es como decir, estoy agrediéndome a mí mismo, porque si tenemos un sentido de la humanidad, yo decía en la presentación que todos tenemos un compromiso para la paz, todos estamos implícitos en ello. Los papas nos han hablado, Juan XXIII, por citar alguno, cuando habla de la paz en la tierra, es porque está preocupadísimo por este sentido. Es decir, estamos reclamando una cultura de la paz, pero además con mayúscula,
extendida por todo el mundo, ¿no te parece, Jesús? Sí, la cultura de la paz era lo que decía antes. A ver, la ONU tiene establecido lo que es el Premio Nobel de la Paz, y hay personas que yo creo que son, por ejemplo, la filosofía de Gandhi, ¿no? De todo lo que hay, precisamente como un hombre viviendo como vivió, pues pudo llegar. Nelson Mandela, que también los psicólogos utilizamos mucho sus escritos desde la cárcel, un hombre que se queda en la cárcel durante 40 y tantos años y sin embargo genera un movimiento de paz, ¿no? Precisamente contra la supremacía blanca en esos momentos. Hay muchos más autores que hablan sobre todo de paz y, como tú dices, efectivamente, el Papa en la bendición Urbi et Orbi habla de lo que es el fundamento Eisenbell, que habla de que los hombres tendemos a destrozarnos a nosotros mismos, a destruirnos a nosotros mismos, de tal forma que parece que como si deseáramos destruir el mundo. Hay dos potencias, hay ahora mismo quizás una tercera. Siempre ha habido la guerra, hemos conocido la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y eso es cultura, pues, ¿sabes? La gran contradicción, y quiero también indicarlo aquí, es curioso, la psicología nace durante una época de guerra, y tú bien lo sabes. Se desarrolla durante la época de guerra. Todos los instrumentos que nosotros tenemos ahora, los test, nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial también se estudió muchísimo más la psicología, con los test, con instrumentos de selección de personal, y muchas de las cosas que hay, diríamos ahora mismo en la empresa, se utilizan precisamente, se crearon durante la época de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam. O sea, es curioso que el hombre tenga que avanzar destruyendo a otros hombres. Es curioso. Eso ya os digo que la psicología nace... En el mundo científico ocurre lo mismo. Todas las energías que se aplican necesitan una tecnología, que se desarrolla la tecnología en la época de guerra, por poner ejemplos. Por eso precisamente nace la psicología de la paz, que lo que pretende es eso, es parar ese tipo de guerras. Y bueno, lo que hoy es un poco la contribución a la parte del trauma, porque una de las cosas es las víctimas que quedan de esa guerra. La guerra, los víctimas civiles, pero no solamente esto, sino que tú has referido sobre todo, vamos a poner el nombre, a lo que es la psicología de las alertas y de las emergencias. Yo sé que aquí tenemos una protección civil, pero muchas veces detrás de los colegios de psicólogos también hay psicólogos que trabajan precisamente en este tipo de emergencias. Quiero señalar con ello, sobre todo, la brillante labor que realizaron en el 11M, precisamente cuando todo el atentado terrorista, porque muchas veces lo que se trabaja sobre todo es en terrorismo. Durante las víctimas de terrorismo en España, durante muchos años han trabajado, y se sigue trabajando, ojo, con ellas, de personas que han sufrido. Mira, por ejemplo, hace poco, bueno, ayer, curiosamente, nos refería una compañera en un curso de muerte y duelo, una chica que había visto como su padre con 4 años le habían pegado un tiro. Esta persona había olvidado el trauma y es ahora con 37, pero curioso, no había vuelto su vida había transcurrido dando la vuelta para no volver a Bilbao. Y bueno, pues es a raíz de un accidente, a raíz de una situación, que contacta con una psicóloga, con esta psicóloga que me dio el curso, y empieza a hurgar con la técnica que vamos a conocer en la segunda parte, y ahí es cuando empieza a recordar, empieza a perdonar, y empieza sobre todo esos pensamientos intrusivos que estaban como congelados, empiezan a aflorar y empiezan a desaparecer. Y vuelve de nuevo a Bilbao y vuelve a contactar con su familia. Llevaba 37 años sin contactar con ellos. La persona que al final tuvo un alta y tal. Pero es curioso, una persona que vio con 4 años cómo ETA mataba a su padre, con un tiro en la cabeza. Jesús, estamos en la primera parte del programa Psicología y la Paz, dando generalidades. Yo en la segunda quiero iniciar el programa situándote en unas causas, más que en unas causas,
¿cómo se encuentra? Te dejo aquí la pregunta solamente cuestionada. ¿Cómo se encuentra el cerebro en una época catastrófica y en una época de guerra como puede ser Rusia contra Ucrania? Es decir, esa es un poco la cuestión con la que vamos a reiniciar la segunda parte, si te parece. ¿Cómo está el cerebro? ¿Nuestro cerebro? Sí, lo dejamos ahí, vale, Jesús. Hecho. Bien, amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hablando psicología y la paz, y hacemos un pequeño descanso y seguiremos con ustedes. Violencia y agresividad, psicología y la paz, cultura de la paz. Me voy a permitir, amigos, en el programa Huellas de nuestro tiempo, utilizar unas palabras del gran poeta Vicente Aleixandre, que dice: viva la vida porque te amo, vivo según me marca mi amor. Unas pocas palabras, dice el autor, unas pocas palabras en tu oído diría, poca en la fe de un hombre incierto. Vivir mucho es oscuro y de pronto saber es conocerse. Pero aún así diría, pues mis ojos repiten lo que copian, tu belleza, tu nombre, el son del río, el bosque, el alma a solas. ¿Tendrían que servir unas pocas palabras, siguiendo a Aleixandre, para evitar situaciones violentas y de maltrato entre las personas? Hay que sensibilizar para una paz compartida. Que sea esa paz continuamente reelaborada por cada persona. Pues amigos, en la segunda parte del programa Huella de nuestro tiempo, estamos hablando de la psicología y la paz. Entramos de la mano del poeta. Sin embargo, nos vamos del poeta al psicólogo. Tenemos en el estudio, continúa con nosotros, don Jesús Rodríguez. En la primera parte yo le había dejado expuesta una pregunta. ¿Cómo está el cerebro en un momento de guerra? ¿Cómo se encuentra? Jesús. Pues te voy a decir en pocas palabras: agitado, perturbado y sobre todo con unos pensamientos intrusivos demoledores. Esto sería la descripción, mira, para que lo veáis, pues fundamentalmente esto es diríamos un poco el recuerdo, la herencia de lo que puede quedar personas que, por ejemplo, han sufrido violencia, violación, que han tenido algún tipo de alto riesgo, de sensación de muerte, y sobre todo personas con este cerebro que hemos dicho que tienen una activación permanente, como veis en la portada. Yo quiero aquí en el cerebro en guerra indicar una cosa muy concreta. Bowlby, de la que tú has conocido casi personalmente, Bowlby, en el año 1936 genera lo que se llama la figura del apego y toda la información al respecto de la figura del apego. Pero él también generó un estudio relacionado sobre todo con el trauma. Es uno de los grandes autores del trauma. Y él habla de un programa que se llama PDI.
programa de desarrollo individual sería, pero que tiene también con cómo vivimos cada uno nuestro afecto. Si hablamos de la tipología, te voy a decir una idea. Hay gente que tiene un cerebro perturbado, en el sentido de la guerra, y hay gente que no lo tiene. Hay gente que acepta y se adapta a las situaciones traumáticas y gente que no. ¿Por qué se trabaja con niños? Precisamente porque son las personas que no tienen este tipo de tipología. Por eso Bowlby estudió sobre todo los niños como una idea de apego, porque la figura es importante, la figura de la madre. Entonces, cuando se trabaja precisamente siempre con la madre. Cualquier tipo de actividad o acción que se quiera hacer con un niño, con una niña, siempre vamos a trabajar con su madre biológica. ¿Por qué? Porque es donde hay creado el apego. Bueno, pues este cerebro que hemos dicho antes en guerra, esa persona que sueña y que vive los olores, los sonidos, los ruidos y la sensación de hambre o de pena, lo va a vivir de forma permanente durante todos los años. Hablábamos de que la gente que ha venido a Castilla-La Mancha, que ha estado también en Madrid, yo tengo más relación con la gente de Madrid que con la gente de Castilla-La Mancha. Yo puedo hablar más de las experiencias que nos transmitimos de la gente de Madrid. Yo sé que se les puede dar de comer muy bien, van a ser exigentes en la comida, se les puede dar un buen techo, una buena calefacción, unas buenas actividades que se están haciendo. Pero el gran inconveniente es que este tipo de personas son tremendamente insaciables. Porque la persona que queda marcada después de una guerra, que lo ha perdido todo, es curioso, nuestro cuerpo crea un exceso, crea todo lo contrario, una idea de guardar. ¿Quién no ha tenido una abuela o un abuelo que ha guardado en el armario comida? Y eso tiene que ver con las vivencias traumáticas de sus vivencias infantiles. Pues esto mismo pasa con la gente en Ucrania. Estáis señalando también lo que son la parte de los síntomas, de la parte de alteraciones cognitivas del ánimo, que generalmente son tristes, son personas con una sensación de angustia, son personas también que reaccionan, y esto es lo más, digamos, lo que yo quiero que la gente entienda. La palabra disociación, hay dos significados, la palabra disociación, pero a mí me gustaría que me la preguntaras más que nada porque disociación es, yo estoy aquí, pero estoy viviendo mi trauma anterior. Es curioso, mi cuerpo, mi mente, bueno, mi cuerpo no, pero mi mente directamente se evade a lo que he vivido. Quiere decir, la gente que está viviendo ahora mismo aquí en Toledo, en época real, está sintiendo lo mismo que sintieron hace meses, antes, desde el día 22 de febrero hay la invasión. Pues la invasión, meses antes, ya se sabía que iban a invadir. Bueno, pues ya se produjeron situaciones de incertidumbre. Bueno, la gente que vive ahora está viviendo esa incertidumbre como si no hubiera pasado la guerra. Quien no haya vivido la guerra, recuerdan esos tiros, ruidos, sonidos, sensación de hambre, sensación de sed. Bueno, pues quedan como tal, ¿no? Esa es la parte disociativa, yo me evado. Y la parte abreativa significa que tú no puedes volver de esa parte. La parte abreativa es que tú te quedas ahí. Y esa persona no es que sea catatónica, sino esa persona, cuando tú le hablas, habla en pasado y habla sobre todo de lo que está viviendo en esos momentos. Por eso, esos son los dos efectos cognitivos peores. Actualiza lo que ha vivido. No. Más o menos. No, lo vive en el presente. Lo vive como presente. Lo vive en el presente. Lo que ha vivido anteriormente su cuerpo reacciona como pasado. Esa es la explicación que se puede dar a los que nos siguen en el programa. Sí. Es decir, está haciendo, no sé, una reproducción exacta como si lo estuviera viviendo. Así es. Eso es lo que hace el cerebro. Claro, por ejemplo, cierra la persiana, por ejemplo, porque dice, para que no nos vean que hay luz. O sea, viven en un estado de guerra actual, en una situación de angustia actual. O sea, por ejemplo, la imagen que hemos visto en las películas de una niña que se queda como escondida en un rincón y se queda así como tapada y demás. No hay peligro, pero esa persona está ahí.
O la gente, por ejemplo, cuando vienen estas personas, normalmente duermen debajo de la cama. Claro, tú les puedes convencer de que no hay guerra, no hay nada, no hay peligro, no pasa nada. Pero sin embargo suelen dormir así. ¿Cómo podemos, cómo puedes, Jesús, un poco acotar los grandes trastornos que se producen después de este, podemos denominar estrés agudo? Bueno, ya sabes que hay dos, dependiendo del tiempo. Dependiendo del tiempo. Si son menos de 90 días, estamos hablando de un estrés agudo. Por ejemplo, yo he tenido ahora mismo un susto porque me han abollado el coche. He tenido en una de estas caravanas de entrada a Madrid, eso, aquí me queda un estrés agudo. Con una serie de sensaciones del susto. Por la noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a vivenciar cuando me dan por detrás o yo he dado hacia algo. Eso es un estrés agudo. Y estamos hablando que eso tiene una duración corta. El espacio, y bueno, tampoco tiene demasiado. A mí me arreglan el coche, pasado a lo mejor en un mes se me ha quitado el estrés agudo, dependiendo del gradiente, de la magnitud del hecho que hemos dicho antes, el evento traumático. Imagínate, me violan. Yo me pongo en el lugar de la chica de 13 años que bueno, ahora mismo hay un juicio sobre ellos. Es decir, el juicio de que, joder, fíjate, estas niñas que se han metido, que han querido, que se han ido y tal. Yo me pongo en la labor de sus padres, de sus madres y la gente que ha sido violada. Bueno, pues esta chica ya no tiene un estrés agudo. Esta tía no tiene un TEA. Estas chicas ya tienen un trastorno, un TEP. ¿Por qué? Porque la violación le va a quedar durante muchos, muchos años marcada de lo que ha vivido, cómo ha ido. ¿Qué va a pasar? Pues porque posiblemente no van a estar solas, no van a querer estar solas, van a tener una serie de secuelas cognitivos, psicológicas durante mucho tiempo, etcétera. Quiere decir, dependiendo de la magnitud, pues es así. Por ejemplo, el 15% de la gente que ha venido a Toledo, el 15% de las personas, de los 1.500, se han marchado. ¿Por qué? Porque mucha gente en Ucrania, a niveles nacionales, se está marchando, porque son de la zona de Kiev. Son de la zona de Kiev. Como la zona de Kiev la han vuelto a liberar, los ucranianos, pues se han vuelto. Han dejado sus casas y demás. Y el 15% a niveles regionales, pero el 30% de la gente que ha venido a España se ha marchado. Se ha vuelto. Y está en época de guerra. Está en situación de guerra, pero se han vuelto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos prefieren estar allí, prefieren estar en su casa, prefieren estar. A pesar de que saben que posiblemente vuelva a haber guerra en esa zona. O vuelva a haber una invasión en la zona de Kiev. Bueno, pues eso sucede también. Y esto, fíjate, forma parte un poco de todo lo que es la psicología de las víctimas, ¿no? Cada uno tiene un tratamiento diferente, una forma de encarar la vida de una forma completamente diferente. Ya hemos dicho antes, las tipologías SAS son diferentes de las personas que tienen un nivel de calma mayor. Y luego hay un elemento, y es el tema familiar. Estábamos hablando de familias que son matrimonios, porque los ucranianos también son ortodoxos, son de religión ortodoxa. Ellos están casados. Bueno, pues el vínculo familiar también tira mucho. El que viva la persona hace que la gente también vuelva. La madre y los hijos hacen que también vuelva. A pesar de todos los traumas y todo lo que hay, el hecho de estar aquí, para ellos quieren vivirlo allí. ¿Pero por qué? Porque es la parte disociativa. Quieren estar allí y estar a lo mejor apoyando a la gente del ejército o apoyando. O sea, los ucranianos son una nación muy unida, muy solidaria, imaginemos gente que está muy cohesionada. Es un país de poca población, pero un país que ha vivido muchas desgracias a niveles nacionales y para ellos es muy importante estar allí. Jesús, en esta parte del programa que estamos con una inclinación práctica, Sí. Hemos hablado de síntomas, de cómo está el cerebro en una situación de catástrofe y se han tratado
incluso comportamientos que aparentemente parecen opuestos. Es decir, una situación de guerra que tiene que huir, se le acoge, se le rodea de bienestar, porque así es, y sin embargo prefiere dejar el bienestar para ir de una manera afectiva al sitio donde hay problema, hay riesgo. Ese comportamiento, ¿cómo le trata el psicólogo? Porque ahora va a haber más tratamientos. El psicólogo que le pueda recibir, vamos a inventarnos un poco la situación, que le pueda recibir en Ucrania. Supongamos que allí le recoge un profesional psicólogo. Necesitaría apoyo también, en teoría. Sí, bueno, el instituto, bueno, la asociación MDR, que es un poco la que se está encargando de hacer este tipo de tratamientos psicológicos de manera relativamente solidaria y gratuita, lo que están haciendo es a través de MDR Europa, y son los que se encargan de hacer, por ejemplo, han preparado en 3 países MDR Polonia, MDR Chequia y también los propios ucranianos. Hay zonas que no están invadidas, solamente la parte del este es la que está invadida. Entonces, el resto, hay psicólogos y psicólogas que están trabajando desde la tendencia MDR. La MDR, te cuento un poco la historia muy breve para que veamos un poco. Jesús, me la vas a contar, pero yo quiero que quien nos ve reciba este mensaje. Tú vas a exponernos lo que se llama la ventana abierta de la actuación del psicólogo. Sí. Es ahí donde encuadramos todo esto, ¿no es así? Sí. Pues empecemos con el síntoma. Sí. Y perdona que te haya dirigido ahí. No, va perfecto, porque ya tengo un montón de ideas y yo prefiero que me los vayas organizando al respecto. Vamos a ver, cuando tú me preguntabas qué pasa en el cerebro de una persona que se quiere volver, más luego multitud de miles de personas que están movilizadas en esos países. Entonces, lo que se hizo desde MDR Europa, desde una asociación que no es una ONG, sino que es una asociación de psicólogos que somos socios y cada uno pagamos anualmente una cantidad. No es una ONG y no se pretende tener ayudas. ¿Lo puedes decir despacito el término? MDR. Sí. Bueno, creo que había una transparencia que había salido, que era esta, MDR Europa, y dice que habla de República Checa, lo que es Eslovaquia, Rumanía y el propio Hungría, que se habían trabajado. MDR, os comento un poco, MDR son las siglas en inglés que creó la Francis Shapiro. Francis Shapiro es una psicóloga que en los años 70 tuvo pues un diagnóstico de cáncer. Y a partir de ese momento, pues bueno, sale con un diagnóstico que, por cierto, ese mismo cáncer luego la mató muchos años después. Ella murió hace ahora 5 años y ella descubre de forma accidental, por serendipity, funciona dos patitos que se mueven al unísono de forma paralela, y ella descubre que eso la calma, que eso la deja en un estado bastante bien. Empieza a investigar qué ha pasado, qué le ha pasado en su cuerpo, y entonces descubre lo que he dicho antes, a Bowlby, y descubre lo que es lo que se llama la estimulación bilateral. Y de la estimulación bilateral, EB, pues ella empieza a crear una serie de institutos de investigación, y al final viene a Europa, viene a Asia, es con carácter mundial. MDR significa lo que Francis Shapiro hizo en un principio, lo que se llama el protocolo básico. El protocolo básico está basado precisamente en la estimulación bilateral y es la de los ojos. Por eso se llama EYES, de ojos, movimiento, disonancia de procesamiento. En realidad, lo que se pretende es que cuando nosotros accedemos a través de la estimulación vía tapping, de movimientos en la piel, como a través de los ojos,
lo que estamos consiguiendo es que nuestro cerebro interactúe y la parte que tiene que ver con nuestra memoria empieza a moverse. Está basado en lo que se llama la teoría del procesamiento de la información. Nosotros estamos continuamente recibiendo información, ojos de forma sensitiva, ojos, boca, etcétera, a niveles. Quiere decir que los hechos traumáticos se quedan congelados en nuestra cabeza. A través del movimiento ocular, lo que tú consigues es desbloquear. Y lo que tú conviertes es precisamente ese hecho que es traumático, esa imagen que es traumática, lo que haces es que la descongelas. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo con la gente en Estados. El psicólogo es un estimulador de esas ventanas abiertas. Bueno, este es el protocolo. El protocolo se basa en 8 pasos y lo que tú tienes que hacer al principio es que tú definas claramente cuál es el hecho traumático. Eso es lo más importante. El trabajo de nosotros como psicólogos es sobre todo acceder a la persona y ver cuál es el nexo, el procesamiento de información, dónde está el momento, qué es lo que siente, cómo está, cómo se convierte. Tiene que ver mucho, sobre todo con memorias gregarias, con memorias vicarias que hay al respecto. Y tiene que ver mucho, sobre todo con el apartado del antepasado. Es decir, tiene que ver con toda nuestra vida. Es más, muchas veces los traumas actuales nos conectan con traumas que hemos vivido en el pasado. Por eso siempre nosotros vamos a trabajar el presente, pero en realidad siempre hay una parte que nos tiene que ver. Por ejemplo, la mayoría de los chavales que están ahora mismo trabajando con Ucrania, lo que tiene que ver es las muertes que están viendo, les están recordando las muertes que vieron de pequeños. O sea, lo que están viviendo en el actual, lo que les conecta es con cómo vivieron la muerte de la abuela, como de los abuelos, o de tíos, o de personas y demás. Es lo que normalmente se trabaja. Por eso MDR tiene una serie de protocolos y dentro de ello vamos a trabajar de Jarero, que Jarero es un experto mundial, Ignacio Jarero. Francine Shapiro crea lo que es el movimiento MDR y ahora mismo la persona mexicana que está trabajando y que se está, diríamos, actualizando el protocolo AXIX es el que se está utilizando en Europa. El AXIX lo que está trabajando es sobre todo, igual, una serie de protocolos que tienen que ver, en lugar de hacer movimientos oculares, se hace con lo que es la parte de la mariposa, que es trabajar los hombros. Se hace tapping y demás. Claro, esto parece mágico, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que tú tengas el asunto? Bueno, pues dentro de nuestro cuerpo hay partes que tienen que ver con partes anestésicas. Cuando tú te dan aquí en el hombro, alguien, tú estás en un momento duro, estás en un velatorio y viene alguien y te abraza, o simplemente te da un toque en los hombros y parece que te sientes como más calmado. Bueno, pues esas partes básicas, al final se van creando un protocolo que se llama SID, se ha planteado en terremotos, guerras, en emergencias, en tsunamis, aquí en Murcia también se ha hecho con los atentados de varios tipos de terror. Y él trabaja, Ignacio Jarero, trabaja sobre todo con, bueno, yo invito a que lo veáis, Ignacio Jarero, lo veáis en internet, doctor Jarero, que le veis aquí. Él trabaja con víctimas de mafias, las mafias, los carteles mexicanos. Él es el mayor experto dentro de su país en trabajar con personas, imaginaros en México. Esas fotos que vemos de gente degollada, asesinada, sí, que vemos los cadáveres. Bueno, pues él es uno de los mayores expertos precisamente en la investigación y estudio y el trabajo psicológico con víctimas de esos cárteles. Bueno, pues él ha puesto en marcha este programa a niveles europeos, de forma gratuita, de una forma absolutamente pero absoluta. Aunque sea de una manera muy sencilla, son ejercicios corporales, ejercicios sensoriales, sensitivos. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que me da un poco de vergüenza, ya lo hicimos en el seminario, ya lo hicimos porque bueno, hicimos lo que es la práctica de
de lo que era lo que es el ejercicio de la mariposa y lo que es el ejercicio del Vivaporus. Os digo lo que es la parte física, la parte, digamos, un cognitivo como tal. Todos nuestros recuerdos se acceden directamente a través de la nariz, se accede a la parte del septum, de lo que es el sistema límbico, que es donde están nuestras emociones. Ahí está la parte amigdaliana. Esa parte amigdaliana nosotros la modificamos siempre por aromas. Los MDRs, los técnicos, yo soy clínico MDR, lo que tenemos siempre en nuestra consulta es aromaterapia. Cuando tú hablas de un ejemplo de situación traumática, un evento traumática, siempre haces con olor. Siempre hay una parte de olor, porque tú estás modificando la parte amigdaliana. Y luego tú eliges la técnica que dijimos antes. La técnica es así, es la parte de Tutankamón y simplemente es así. ¿Por qué conecto? Conecto en lo que sería el hombro. Cuando yo conecto con esto, estoy conectando con la parte del sistema que tiene que ver con el corazón y los pulmones. Lo que yo estoy haciendo al hacer así es un ejercicio donde estoy sedando la parte de mis pulmones. Siempre que hay una parte estresante, tú estás hablando de un tema estresante, siempre vas a tener agitación pulmonar, cardiorrespiratoria, en el sentido, pues tú lo que estás haciendo de esta forma simplemente es concentrándote todos tus elementos en este pequeño tapping, esta pequeña pulsación como tal. Esto se hace con el olor, con lo que sería la parte como tal, y luego trabajaríamos lo que sería la parte de la activación del sistema autónomo parasimpático. ¿Cómo es? Vemos las imágenes y empezamos a trabajar. Estas imágenes que son traumáticas. Por ejemplo, vi cómo a mi marido recibió un tiro o vino alguien y le apresó y se lo llevó. Y ve esa imagen y cómo se marcha. Lo que tú haces es simplemente pones la imagen y dices a esa persona cuál es la emoción, que es por eso se llama estimulación bilateral. Emoción, sensación corporal que tengas, porque todos nuestros traumas están relacionados con el cuerpo. Y luego lo tercero, emoción, sensación y cuál es la palabra que te viene a la mente como tal, lo que se llama la creencia negativa. Y a partir de estos tres elementos, tú empiezas a trabajar y conviertes esta parte de creencia negativa en una parte de creencia positiva. Esto no tenía que haber pasado, yo tenía. Por ejemplo, hay un ejemplo, y con esto ya termino, que me enrollo un montón. Los niños que tienen bullying, cuando tú haces un trabajo de este tipo, al final lo que se dan cuenta en su creencia positiva, cuando ya transformas las creencias negativas, la gente me persiguió, me dijo, lo conviertes, después de hacer MDR, lo conviertes en positivo, dicen, pero había una persona que me quería. Había una persona que me estaba ayudando a escapar de los malotes. O había una persona que me hacía sentir bien. Porque de pronto empiezan a tener una parte creativa, positiva, precisamente de ello. Y sobre ese elemento hay que ir trabajando, porque forma parte del pasado. Todo lo que ha habido como trauma, es lo que decía antes de la disociación, vivimos como si fuera. Personas a lo mejor con 30 años empiezan a recordar que han tenido a los 10 años, hace 20 años, empiezan a tener que ha habido bullying. Y esas personas de pronto viven como si fuera el momento actual. A esas personas se les convierte así. Jesús, muy interesante toda esta parte que has explicado. Llegamos al final del programa. Como siempre, se nos va el tiempo. Un minuto, un mensaje, no solamente para los que tienen traumas, sino también para los acompañantes, un mensaje general sobre la paz, la cultura de la paz, la no violencia activa. Un mensaje, Jesús. Pues te voy a decir, más que un mensaje, yo diría un consejo. A mí me gustaría que la gente viviera en paz consigo mismo. Yo pienso que la mejor forma de tener paz con los demás es teniéndolo con uno mismo, viviéndolo, sintiéndolo y sobre todo emocional con uno mismo, porque si uno está bien en paz, si uno está en paz con uno mismo, va a estar con los demás. Jesús, muchas gracias por tu compañía, por tu exposición y también a ustedes agradecerles, como siempre, que continúen en el programa
huella de nuestro tiempo. Muchas gracias y hasta el próximo.